Hola queridos amigos, una corriente oculta está empezando a surgir en silencio, cuando la verdad ya no puede seguir escondiéndose y la máscara de amabilidad de Thomas comienza a agrietarse. Huyen había sospechado, Ye no lo había creído, pero ahora todas las piezas empiezan a encajar. Thomas no es nada inocente, y detrás de él hay alguien que mueve los hilos en la sombra, decidido a destruir a esta pequeña familia y empujar a Huyen hasta el límite del sufrimiento. La pregunta es, ¿debería Huyen denunciarlo a la policía? ¿O ese sería el paso que haría que todo se saliera de control? Por Maya, una niña inocente que necesita ser protegida. Por Ye, un hombre dispuesto a ponerse al frente de cualquier peligro. Huyen sabe que ya no puede permitirse ser débil. Debe ser fuerte aunque lo que venga sea una tormenta. Mientras tanto, Ye se ha enfrentado directamente a Thomas, obligándolo a hablar y a aclarar las intrigas que ha estado ocultando. Pero, ¿confesará Thomas? ¿O esto es solo el comienzo de un plan aún más peligroso? La verdad está cada vez más cerca, pero ¿cuál será el precio que habrá que pagar? ¿Quién es realmente el que está detrás de todo? No olvides darle like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión. ¿Crees que Huyen debería acudir a la policía o seguir enfrentándolo todo en silencio? Sigue esta historia porque lo que viene a continuación, nadie lo verá venir. La tarde caía sobre el camino del pueblo. El sol del final del día se alargaba sobre las copas de los árboles, tiñéndolo todo de un amarillo suave que apretaba el pecho. Ye avanzaba despacio su moto vieja rodando de manera constante hacia la pequeña escuela donde Maya lo esperaba. El viento traía el olor de la tierra húmeda y el canto lejano de los pájaros. Todo era tranquilo. Pero por dentro, él no lo estaba. Las palabras de Huyen por la mañana volvieron a resonar en su cabeza claras y persistentes. No sé por qué. Pero cada vez que Thomas aparece siento una inquietud. En ese momento, Ye había intentado tranquilizarla, incluso había sido un poco confiado. Prefería creer en su propio instinto antes que en un miedo difuso. Para él, Thomas siempre había sido un hombre calmado de voz suave, con una mirada amable, como alguien sin malas intenciones. Pero justamente esa amabilidad excesiva ahora le recorría la espalda con un escalofrío. Empezó a recordar pequeños detalles, las veces que Thomas aparecía justo en el momento preciso, las preguntas que parecían casuales, pero que siempre se metían demasiado en la vida de Huyen y su hija. ¿Qué le gustaba a Maya? ¿A qué hora la recogían? ¿Dónde trabajaba? Ye, ¿cuánto ganaba? Todo preguntado con un tono atento, con una sonrisa cordial. En ese entonces pensó que solo era buena persona. Pero al unir cada recuerdo, Ye se dio cuenta de algo inquietante. Ninguna pregunta había sido innecesaria. Una tarde, días atrás, Ye había seguido a Thomas en silencio, no por una sospecha concreta, sino por una sensación difícil de explicar, esa intuición masculina que avisa cuando algo no está bien. Thomas tomó caminos secundarios, dio varias vueltas y se detuvo frente a una cafetería apartada. Allí se reunió con un hombre desconocido. No hablaron mucho, pero la mirada de Thomas en ese momento era completamente distinta. Ya no era amable, ya no era suave, solo fría y calculadora. Ye observaba desde lejos con el corazón acelerado. En ese instante entendió algo aterrador. La bondad que Thomas mostraba no era más que una máscara. Por dentro era alguien que tramaba en silencio, avanzando paso a paso dentro de la vida que Ye y Huyen habían construido tras tanto dolor. La moto se detuvo frente a la escuela. Maya salió corriendo con el rostro iluminado y se lanzó a abrazar a Ye. «Tío Ye, hoy la maestra me felicitó». Ye sonrió y le acarició la cabeza, pero su mirada se volvió seria por un segundo. Apretó un poco más la mano de Maya como una promesa silenciosa. «Nadie tiene derecho a hacerle daño a esta niña, nadie». De camino a casa, las sombras del atardecer se alargaban detrás de ellos. Ye miraba fijo la carretera con una decisión ya tomada.
Si las preocupaciones de Huyen eran reales, si Thomas de verdad estaba planeando destruir este hogar, entonces él no iba a quedarse quieto. Las apariencias amables pueden engañar a cualquiera, pero el amor que sentía por Huyen y Maya no le permitiría mirar hacia otro lado. Una corriente oculta estaba creciendo, y esta vez Ye estaba listo para enfrentarse a ella. La puerta de madera chirrió al abrirse y la luz de la casa iluminó el pequeño patio familiar. Al ver a Huyen, Maya soltó la mano de Ye y corrió hacia ella con su voz clara resonando en el atardecer. «Mamá, ya llegué». Huyen estaba ocupada en la cocina. Al escuchar a su hija se dio la vuelta de inmediato. Su rostro se iluminó y una sonrisa cálida apareció cuando se agachó para abrazar a Maya. ¿Te portaste bien hoy en la escuela? Sí, la maestra incluso me felicitó, mamá. Las risas de madre e hija se mezclaron cálidas y tranquilas como una escena familiar sencilla que Huyen siempre había valorado. Pero detrás de ellas, Ye solo observaba en silencio. Sonrió por reflejo, aunque por dentro una inquietud profunda empezaba a agitarse. Esa preocupación no podía decirla delante de Maya. Ye dejó la pequeña mochila de la niña sobre la mesa, giró un poco el rostro y respiró hondo como intentando contener algo. La imagen de Thomas con aquella mirada fría y el encuentro sospechoso en la cafetería esa misma tarde seguían muy vivos en su mente, claros y escalofriantes. Huyen notó algo extraño. Siguió con la mirada a Ye y su expresión se volvió más seria. ¿Te pasa algo?, preguntó en voz baja. Ye no respondió enseguida. Esperó a que Maya corriera a su habitación entretenida enseñando los pequeños objetos de su mochila y entonces se acercó a Huyen. Bajó la voz grave y contenida. «Huyen, sobre Thomas. Creo que debería haberte creído». Huyen se quedó inmóvil. Sus manos temblaron ligeramente, pero su mirada se mantuvo fija en Ye, como si hubiera estado esperando esas palabras desde hacía mucho tiempo. «Hoy me lo encontré», continuó Ye, pronunciando cada palabra con claridad. «No fue casualidad. Vi a Thomas reunido con algunos tipos problemáticos del pueblo. No era una charla normal. Se notaba que se conocían bien, que había confianza». El ambiente se volvió más pesado. El viento que entraba por el porche sonó más frío de lo habitual. Huyen cerró los ojos un instante y una sonrisa triste pasó por sus labios. «Lo sé», dijo con una calma inquietante. «Lo he sospechado desde hace tiempo». Ye la miró con el corazón encogido. «Entonces, ¿crees que todo lo que ha hecho hasta ahora?» Huyen asintió despacio. «No existe una preocupación sin motivo, Ye. El hecho de que Thomas se haya acercado tanto a nuestra familia siempre tuvo una intención». Apretó los puños con la voz más grave. «Quieres saberlo todo sobre Maya, sobre ti. Incluso sobre mis puntos débiles». Ye tomó con fuerza la mano de Huyen con un destello de rabia contenida en los ojos. «Me equivoqué al pensar que era buena persona». «No fue tu error», negó ella con la cabeza. «Fue él quien supo esconderse demasiado bien». Desde la habitación, la risa inocente de Maya se escuchó clara y pura, casi dolorosa. Huyen y Ye miraron hacia allí al mismo tiempo. En ese instante ambos entendieron algo, ya no podían permitirse la ingenuidad. «No voy a dejar que esto vaya más lejos», dijo Ye en voz baja pero firme. «Nadie tiene derecho a destruir esta familia. Nadie puede tocar a Maya». Huyen asintió con una determinación firme en la mirada. Afuera la noche ya había caído. Una tormenta parecía acercarse en silencio, anunciando los cambios que pronto caerían sobre aquella pequeña casa que solo deseaba paz. Y esta vez estaban listos para enfrentarlos. El ambiente dentro de la pequeña casa se volvió silencioso tras aquellas palabras tan pesadas. La luz amarilla iluminaba el rostro de Huyen, haciendo que sus ojos brillaran más de lo habitual. Ella se giró un poco, como intentando ocultar las emociones que se le desbordaban, pero su voz ya no logró mantenerse firme. «Ye», dijo despacio con la voz temblorosa. «Te lo dije hace mucho tiempo. Sentía que algo no estaba bien con Thomas,
Pero en ese momento, no me creíste. Ye se quedó inmóvil. Cada palabra de Huyen le golpeaba directamente el corazón. Quiso hablar, quiso explicarse, pero la garganta se le cerró. Bajó la cabeza, apretó los puños y respondió con la voz ronca: «Lo siento, fui demasiado confiado». Huyen se volvió hacia él con los ojos enrojecidos. «No te culpo por ser bueno, te culpo por haber minimizado mi miedo». Respiró hondo intentando mantenerse serena. «Si hoy no lo hubieras visto con tus propios ojos, habrías esperado a que ocurriera lo peor para creerme». Ye quedó en silencio. La imagen de Maya riendo abrazándolo cada día apareció en su mente con una claridad dolorosa. Huyen dio un paso más cerca. Su tono se volvió grave, serio y decidido. «Quiero que vayas a la policía, no para hacer un escándalo, sino para proteger a nuestra familia. No quiero vivir con miedo todos los días. No quiero que por la ingenuidad de los adultos Maya tenga que pagar las consecuencias». Hizo una breve pausa y las lágrimas cayeron en silencio. «No quiero que esta familia se rompa». Su voz se quebró. «Maya es muy pequeña. Necesita sentir el amor completo de su padre y su madre. Necesita un hogar en paz, no intrigas ni oscuridad». Ye dio un paso al frente, pero fue Huyen quien lo abrazó primero. Sus brazos se cerraron con fuerza como si al soltarse todo pudiera venirse abajo. Su voz se rompió entre sollozos. «Eres el padre de Maya, un padre muy especial. Si algo le pasa a esta familia, yo no podría seguir viviendo, Ye». Aquellas palabras terminaron de derrumbarlo. Ye la rodeó con fuerza, apretándola contra su pecho como si quisiera proteger todo su pequeño mundo. Sus hombros temblaron. Por primera vez dejó salir el miedo que llevaba tanto tiempo escondiendo. «Perdóname», dijo con la voz baja y llena de culpa. «Me equivoqué al no creerte desde el principio. Pero te prometo que a partir de ahora no dejaré que tú ni nuestra hija enfrenten esto solas». Apoyó la mano en la espalda de Huyen y su tono se volvió firme. «Mañana iré a la comisaría. Haré todo lo que esté en mis manos para protegerlas. Nadie tiene derecho a tocar a esta familia». Huyen apoyó la cabeza en su pecho y su llanto fue calmándose poco a poco. Afuera, el viento soplaba con más fuerza y las ventanas vibraban suavemente como anunciando una tormenta cercana. Pero dentro de aquel abrazo, por primera vez en muchos días, Huyen sintió que ya no estaba sola. Desde la habitación interior se escuchó la voz suave de Maya. «Papá, mamá». Ye y Huyen se sobresaltaron, se secaron rápidamente las lágrimas y miraron hacia ella. Maya estaba de pie en la puerta con sus ojos inocentes, observándolo sin entender lo que pasaba, solo viendo a sus padres abrazados con tanta fuerza. Ye se acercó, la levantó en brazos y habló con un tono completamente distinto, suave y protector. «Todo está bien, cariño. Papá y mamá están aquí». Huyen acarició la mejilla de su hija y sonrió entre lágrimas. En ese instante los tres se abrazaron con fuerza, una familia pequeña frágil, pero llena de amor, intentando mantenerse en pie frente a la tormenta que se avecinaba. Y el público entiende una cosa: la lucha por proteger su felicidad apenas acaba de comenzar. No era la oscuridad suave del atardecer, sino una oscuridad pesada gris como una niebla fría aplastando todo el pueblo. El camino de tierra que llevaba al terreno vacío al final de la aldea casi había perdido el color. Solo quedaban tonos grises mezclándose con la noche que poco a poco lo devoraba todo. El viento soplaba con fuerza colándose entre los troncos secos, haciendo que las ramas chocaran entre sí y produjeran un sonido seco, entrecortado como un susurro de advertencia de algo malo que estaba por suceder. Ye estaba allí esperando. Tenía las manos hundidas en los bolsillos de la chaqueta, los hombros ligeramente encogidos, no por el frío sino por la tensión que le apretaba cada músculo. Su mirada no se apartaba del sendero estrecho que conducía al pequeño canal, el único camino para llegar hasta allí. Cada segundo que pasaba se hacía insoportablemente largo.
En su cabeza recuerdos sueltos se superponían sin orden, la forma en que Thomas miraba a Huyen, las preguntas aparentemente inofensivas, las apariciones casuales demasiado oportunas. Esa tarde solo le había enviado un mensaje a Thomas. «Ven, tenemos que aclarar algo». Sin explicaciones, sin preguntas, solo una orden. Se escucharon pasos detrás de él. Sin necesidad de girarse, Ye supo quién era. El ritmo era regular, sin prisa, sin duda exactamente como él. Thomas apareció bajo la luz amarillenta de una farola. Una luz débil que hacía que su rostro pareciera amablemente falso. La sonrisa de siempre se dibujó en sus labios, tranquila como si entre ellos nunca hubiera existido ningún conflicto. «¿Para qué querías verme?», preguntó Thomas con un tono sereno, incluso amable. Ye se dio la vuelta. Su mirada era fría, sin rastro de la paciencia ni de la cautela habituales. Era la mirada de alguien que ya había decidido enfrentarse. «Deja de actuar, Thomas», dijo con voz baja. «Aquí solo estamos tú y yo». La sonrisa de Thomas se congeló por una fracción de segundo, pero enseguida recompuso el gesto y volvió a ponerse la máscara de calma de siempre. «¿De qué estás hablando?», preguntó frunciendo el ceño como si de verdad no entendiera. Ye dio un paso al frente. La distancia entre ambos se redujo tanto que el aire pareció volverse denso. Thomas podía sentir claramente su respiración pesada. «Te he estado siguiendo», dijo Ye, dejando caer cada palabra despacio pero con un peso aplastante. «Te vi reunirte con gente de mala calaña del pueblo, y también sé que acercarte a mi familia no fue ninguna casualidad». Su voz bajó aún más helada. «¿Qué es lo que quieres?». El viento sopló con más fuerza. El abrigo de Thomas se movió ligeramente. Lo miró y por un instante muy breve en sus ojos apareció algo distinto. Ya no había amabilidad, sino un cálculo frío que llevaba tiempo ocultando. «¿Te estás imaginando cosas?», Thomas soltó una risa suave. «Yo solo me preocupo por Huyen y por la pequeña Maya». La frase fue como una aguja clavándose directamente en los nervios de Ye. Apretó la mandíbula. «No pronuncie sus nombres con ese tono». Avanzó medio paso más. La presión en su voz hizo vibrar el ambiente. «No creas que no sé nada. Cada pregunta que hiciste, cada vez que aparecías por casualidad, todo tenía un propósito». Thomas guardó silencio. La sonrisa desapareció por completo. Bajo la luz amarillenta su rostro se veía más desnudo que nunca. La última máscara empezó a romperse. «¿Y qué quieres tú?», preguntó Thomas con la voz fría. «Dilo todo», respondió Ye sin dudar. «Todo lo que estás planeando. ¿Quién está detrás de ti? ¿Por qué te metiste con mi familia?». Thomas torció los labios en una sonrisa amarga. «¿Y si no digo nada?». La mirada de Ye se oscureció. «Entonces mañana iré a la policía». Lo miró fijamente sin parpadear. «Todo lo que sé, todas tus relaciones turbias lo contaré. Y créeme, la gente con la que te mueves no te va a salvar, te van a arrastrar con ellos». 1 segundo, 2 segundos. El silencio era tan pesado que se oía claramente el agua del canal corriendo. En el rostro de Thomas empezó a notarse la duda. Apretó los puños, las venas marcándose. Un destello de pánico cruzó sus ojos, y enseguida volvió a esconderlo. «¿Me estás amenazando?». No negó Ye. «Te estoy dando una última oportunidad». Thomas giró el rostro. El silencio se alargó de forma inquietante. Cuando volvió a mirarlo, sus ojos eran distintos, venenosos, oscuros como los de alguien acorralado. «¿De verdad harías cualquier cosa por ellos?», dijo en voz baja con burla. «¿Sabes por qué me acerqué a Huyen?». El corazón de Ye se encogió. «Habla». Thomas sonrió. Una sonrisa tan fría que daba escalofríos. «Porque hay alguien que no quiere que tu familia viva en paz». Se acercó un poco más y susurró como una serpiente deslizándose. «Y yo solo soy el que recibió el encargo». Las palabras fueron como un cuchillo directo al pecho de Ye. Se quedó inmóvil por un instante, solo un instante. Luego su mirada se volvió firme, más afilada que nunca.
¿Quién?, preguntó con voz baja pero dura como acero. Thomas lo miró largo rato. Luego soltó una risa suave. ¿Crees que ya llegaste a la verdad? Retrocedió un paso dejando que la oscuridad empezara a tragarse su figura. Hablaré, pero no aquí, y no hoy. Thomas, gritó Ye. Thomas se detuvo y giró la cabeza. Sus ojos eran completamente oscuros. Si vas a la policía, más te vale estar preparado para lo que venga después. Dicho eso, se dio la vuelta y se fue. Su silueta se perdió rápidamente en la noche espesa, dejando a Ye solo en aquel terreno vacío y helado. Apretó los puños con fuerza. Las uñas se le clavaron en la piel sin que se diera cuenta. Respiraba con dificultad el pecho, subiendo y bajando con violencia. Había algo que tenía muy claro. Esta batalla había entrado en una nueva fase. Ya no eran sospechas, ya no eran intuiciones. La verdad estaba empezando a salir a la luz. Y era mucho más peligrosa de lo que jamás había imaginado. Cuando la silueta de Thomas se perdió en la oscuridad, Ye se dio cuenta de algo. Él no estaba huyendo. Aquellos pasos de hace un momento eran demasiado tranquilos. No eran los pasos de alguien asustado, sino los de alguien que ya había dicho lo suficiente para sembrar el caos. Y luego retirarse con calma. «Maldito», gruñó Ye entre dientes. Se dio la vuelta para perseguirlo cuando la voz de Thomas sonó justo detrás de él, tan cerca del oído, fría como el aliento de la noche. «¿Siempre eres tan impulsivo, Ye?». El corazón le dio un vuelco. Thomas estaba allí. No sabía desde cuándo. Bajo la luz amarillenta no quedaba ni rastro de aquella falsa amabilidad. Aquella mirada afilada, tranquila y cruel era la de alguien que observa a su presa debatirse dentro de una trampa perfectamente calculada. «¿Me estaba siguiendo?», preguntó Ye con la voz más grave. Thomas inclinó ligeramente la cabeza con una sonrisa fina como una cuchilla. «Seguirte no. Yo simplemente siempre sé cuál va a ser tu siguiente movimiento». Esa frase le heló la espalda a Ye. Thomas comenzó a caminar despacio a su alrededor con pasos medidos, creando deliberadamente la sensación de estar rodeado. «¿Crees que eres el cazador?», dijo. «Me escribiste, me llamaste aquí, intentaste arrinconarme. ¡Qué pena! De principio a fin solo has estado reaccionando». Ye se giró de golpe con los ojos ardiendo de rabia. «Cierra la boca». Thomas soltó una risa baja. No era una risa alegre, sino oscura, cargada de placer. «No, solo soy más paciente que tú». Se detuvo frente a Ye y bajó la voz, afilando cada palabra. «¿Sabes por qué elegí acercarme a Huyen? No porque ella fuera débil, sino porque ella es tu punto ciego». Ye dio un paso adelante y agarró a Thomas del cuello de la chaqueta. «Si te atreves a tocarlos». Thomas no se resistió. Al contrario, sostuvo la mirada de Ye con total desafío. «Ya lo hice», dijo en voz baja, «pero no de la forma que tú crees». La mano de Ye se quedó inmóvil. Thomas supo que había dado en el punto exacto. «¿Recuerdas la primera vez que nos conocimos?», continuó. «Yo ya te había observado durante mucho tiempo. Un hombre que siempre pone a su familia por delante de sí mismo. Un hombre que cree que si es lo bastante fuerte puede protegerlo todo». Negó despacio con la cabeza con un gesto casi compasivo. «Esa creencia es hermosa y también muy frágil». Ye lo soltó. «¿Quién está detrás de ti?», escupió. «Dilo ahora». Thomas se rió más fuerte que antes. «Todavía no lo entiendes. Si yo fuera solo un títere, ¿crees que me atrevería a estar aquí?». Se acercó aún más, tan cerca que Ye pudo ver la oscuridad densa en sus ojos. «El que me contrató puso el objetivo, pero la forma de hacerlo es mía». Su voz se volvió lenta, profunda. «Elegí hacer que dudes de todo. Que ya no sepas quién es amigo y quién es enemigo. Que seas tú mismo quien destruya lo que quieres proteger». «¿Estás enfermo?», dijo Ye. Thomas sonrió. «Tal vez, pero ahora estás jugando en el mundo de los enfermos». Dio un paso atrás y abrió ligeramente los brazos como si se despidiera.
Puedes ir a la policía, puedes seguirme, incluso puedes llegar a descubrir quién está detrás. Inclinó la cabeza con la mirada oscura. Pero antes de que alcances la verdad, vas a pagar un precio. ¿Con qué?, preguntó Ye. Thomas no respondió de inmediato. Lo miró durante largo rato. Luego dijo palabra por palabra, con la seguridad de las personas que más amas. Sin esperar reacción, Tomás se dio la vuelta y se marchó. Esta vez, sus pasos no eran apresurados ni temerosos. Eran seguros, confiados, como los de alguien que acaba de ejecutar una jugada perfecta. Ye quedó inmóvil. La rabia le subía hasta ahogarlo. Pero detrás de ella había algo aún más aterrador, una sensación de impotencia momentánea. Entonces comprendió algo terrible. Thomas no necesitaba atacar. Solo necesitaba existir. Solo necesitaba sembrar la duda. Solo necesitaba quedarse en las sombras y sonreír. Esta batalla ya no era un enfrentamiento directo. Era una cacería sin disparos donde el enemigo más peligroso es aquel que siempre sabe exactamente en qué casilla del tablero se encuentra.